Tenemos unos 5 minutos, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta tercera capacitación del proyecto de acompañamiento a las organizaciones del sector salud en la implementación de las guías de interoperabilidad. En esta tercera sesión titulada Estándar HL7 FIRE en Costa Rica, retos y hoja de ruta para instituciones privadas de salud. En esta ocasión, a cargo de CAMTIC, por acá tenemos a los señores Frank Rosinch, el señor Paul Fairboy y por ahí también está el señor Alejandro Benavides, que estarían en este momento, bueno, ahí está ingresando don Alejandro, estarían a cargo de esta presentación el día de hoy. Y más bien, muchísimas gracias y por ahí le cedo la palabra al señor Frank. Adelante. Buenos días, un gusto estar con ustedes a nombre de el capítulo de Open Tech de CAMTIC. Les damos la bienvenida. Voy a presentar, permítame compartir. ¿Estás compartiendo la presentación para compartirla? Si guste, Frank, lo puedo compartir. Ok, compartirlo vos, Paul. Listo. Ok, para presentar nada más a los participantes, está Paul Fairboy, que es fundador y CEO de Siftia. Paul pertenece a la Comisión Nacional de Salud Digital y está también en el Comité de Estándares de Salud. Alejandro Benavides es el fundador y CEO de Medic. Es especialista en temas de HL7, de hecho es el presidente de la HL7 para Centroamérica y fue el autor de las guías de implementación que vamos a tocar el tema hoy en el Ministerio de Salud. Y después yo, que soy Frank Rosich, yo tengo una compañía que se llama ESICOM. Yo en este caso estoy encargado de toda la parte de interoperabilidad en el sector salud y entonces con esto paso la palabra a Paul para que nos dé la agenda de la presentación y empecemos con la charla. Super, muchas gracias, Frank. Bueno, como mencionan, vamos a conversar hoy un poco sobre el estándar del HL7 FIRE, un poco sobre su importancia como habilitador del sector de salud aquí en Costa Rica. Vamos a presentar sobre las guías de implementación que están ya elaboradas y vamos a tocar un caso de uso de guías de implementación sobre laboratorios. Queremos también informarles sobre el progreso que hay hasta este momento en cuanto a la construcción, digamos, el diseño de la arquitectura de interoperabilidad entre el sector privado y con el sector público y algunos de los retos que tendremos como organizaciones en adelante. Y esperamos tener un espacio también para preguntas al final. Voy a arrancar un poco sobre HL7 y su importancia. Primero, un poquito de contexto. Bueno, HL7 FIRE viene en desarrollo desde hace más de 10 años, pero quizás algunas fechas importantes recientemente que han hecho que hay bastante más atención sobre el estándar en estos últimos años. Puedo mencionar en los Estados Unidos había legislación hace 3 años atrás, en donde se regula de que los pacientes deberían tener acceso a sus datos. Eso se llama Cures Act, si quieren buscarlo. Ese acceso a datos por paciente detona entonces la necesidad de que quienes tienen datos de paciente tienen que ver cómo van a poder tramitarlos y entregarlos a los pacientes de una forma estándar. En febrero del 2023, recordarán, eso fue el año pasado, inicios, hubo un decreto sobre salud digital, en donde el presidente pide que se acelera el proceso de implementación de salud digital en Costa Rica. Se conforma una comisión, lo refirió Frank,
Lo lidera el ministro de Salud, el Ministerio de Salud, perdón, el viceministro, y hemos estado trabajando, aquí hay Camtech y Cámara de Salud, ambos son miembros de esta comisión, y hemos estado trabajando con entidades del sector público, entre otros el Ministerio de Salud, Caja, INS, entre otros, para diseñar esta hoja de ruta. Luego, en junio del 2023, hubo un acuerdo entre la Organización Mundial de Salud, World Health Organization, y la organización de HL7 Fire, en donde, a raíz de lo que pasó en pandemia, uno de los mandatos, digamos, del OMS con los ministros de salud en todo el mundo fue, miren, necesitamos compartir datos. HL7 Fire es la solución que estamos recomendando, y finalmente en junio del año pasado llegó un acuerdo de colaborar con este fin. Este año, a inicios del 2024, ya el uso de HL7 Fire en Estados Unidos se vuelve obligatorio. Ya hay requisitos legislativos que piden de que la información de pago, por lo menos, se transmite obligatoriamente a través de HL7 Fire. Y ahora en Costa Rica, en marzo de este año, se lanzan las primeras guías que instruyen a las entidades cómo vamos a compartir datos de paciente. Muy bien. Entonces, un poco sobre de qué se trata el estándar. Bueno, vamos a conversar bastante hoy sobre los detalles, pero estamos hablando de un estándar de manejo de la información clínica de paciente. Queremos poder, entre entidades, tener el mismo registro de información para que podamos, cuando el paciente da consentimiento, podamos pasar los datos del paciente entre entidades. Eso no solamente habilita para el paciente mejor acceso y control de su información, pero va a facilitar para el paciente eventualmente mejores resultados en salud. No va a tener que repetir entre entidades ciertos procedimientos porque la información va a poder fluir entre ellos. A nivel del sector de salud pública, vamos a tener mejor vigilancia sobre lo que está pasando en el ecosistema. Los investigadores en salud, evidentemente, van a tener acceso a poder consultar el sistema de salud y en tiempo real tener una capacidad de visualizar cuáles son las situaciones de salud en el país. Eso para mencionar algunas de las ventajas. Nosotros consideramos de que la razón de ser es lo que mencioné de mejorar los resultados, los outcomes, los resultados en salud para el paciente. Para eso estamos haciendo esto. Poner al paciente en el centro del ecosistema de salud es la razón de ser de implementar estándares de interoperabilidad. Sin embargo, vamos a ver de que hay bastantes beneficios tangenciales alrededor de este fin que también nos beneficia como pacientes, pero también como país. Muy bien. Con esto, quiero entregar la palabra a Alejandro. Como mencionó Frank, Alejandro ha sido uno de los principales implementadores de HL7, no solamente en Costa Rica, sino en la región. Sé que en estos días, Alejandro, andabas en República Dominicana con esa misión. ¿Sigues ahí? Sí, correcto, estamos acá. Tal vez ahora contextualizo justamente participando en la charla, tal vez dar también unos avances que se están dando en esta parte. Adelante. Cuando usted guste, me dice y yo avanzo las féminas. Listo, gracias, no, gracias a Paul y gracias también a la Cámara que nos está invitando de la salud a estas charlas. Me parece que son sumamente importantes, más que todo para la industria, en ir avanzando justamente en el tema de adopción de estándares, buenas prácticas, con esta ruta que el Ministerio de Salud ha venido impulsando en interoperabilidad. Y bueno, no solamente nacional, sino que también ya se está haciendo a nivel de región. En estos días, el Ministerio de Salud, y esto tal vez para también el conocimiento de ustedes, los ministerios de salud de Centroamérica están impulsando lo que llaman la estrategia regional de interoperabilidad,
y el estándar que están adoptando también para interoperabilidad transfronteriza va a ser HL7 Fire. Aquí lo que queremos es tal vez poder hablar o comentar cuál fue la experiencia en la guía de implementación HL7 Fire que el Ministerio de Salud impulsó específicamente para notificaciones y se trabajaron en 3 casos de uso específicamente, que fueron notificación obligatoria de enfermedades, inmunización, es decir, vacunación y resultado de exámenes de laboratorio. Para esto, y es lo que estaban viendo ustedes en este momento en la presentación, una vez se determinó la necesidad, lo que se hizo es un ejercicio que se hace en HL7, que es lo que llaman el profiling. Es primeramente se modela el dato que el país se necesita. Eso significa que uno se sienta con la parte interesada, se determina cuál es el dato que se quiere interoperar y cuando esto está bien definido, lo que se hace es se busca qué recurso en Fire responde a esta necesidad y bueno, quienes ya han tenido acercamientos con el estándar saben que HL7 trata de cubrir hasta el 80% de los casos de uso mundial, es decir, todos aquellos que no son parte de la reflexión y que han aportado el conocimiento en ese sentido, HL7 puede reconocer que aquellos tal vez podrían tener ponderado de hasta el 80% de los casos de uso. Ese otro 20% al ellos no ser visible para HL7 internacional y en la estrategia del diseño del estándar le permite al implementador lo que se llama extender o customizar justamente eso. Ese proceso de customización se le llama perfilamiento del estándar y obviamente también lo hicimos a nivel nacional en estos 3 casos de uso. Entonces, lo que se hizo fue, debido a que son notificaciones, más es un intercambio más de los establecimientos al ente rector, se utilizó un recurso que se llama el Questionnaire Response. Básicamente es un estándar que permite justamente eso, diseñar formularios de lo que son notificaciones y customizarlos con el modelo de datos que se define a nivel nacional. Entonces, digamos que eso fue la primera estrategia. Ahí está, eso se puede mirar el recurso, se puede ver en la página de HL7 en Fire y para ver detalles, los alcances y bueno, y verán que efectivamente uno de los alcances que tiene el Questionnaire Response como recurso Fire es hacer notificaciones a entes rectores. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente esta es la primera fase en la que participamos para el Ministerio de Salud y el caso de uso específicamente fue con la caja y en estos 3 tipos de notificaciones. La primera fase era de que se desarrolla una guía de implementación, que es lo que ustedes miran abajo, que es a lo que yo le pongo shorthand, es una especificación dentro del estándar para crear guías de implementación. Ellos lo que hacen o han hecho es definir una sintaxis para adopción de recursos y perfilamiento de los mismos y estos generan una guía de implementación y adicionalmente estas herramientas generan unas especificaciones técnicas para los servidores HL7 Fire que cada institución va a poner. ¿Para qué sirve esto? Crear una guía de implementación que la parte técnica tenga una especificación técnica permite que todos en el ecosistema interoperable validen la información de la misma manera. Así no es como que yo tal vez como un establecimiento de salud, yo si quiero envío el nombre sin el apellido y los de la caja envían nombre con apellido y eso pasa y eso no va a pasar nada. No, la guía de implementación lo que definen no es el de tipo de datos, la obligatoriedad y si esto responde a un catálogo o a un listado. Todo eso se construye, obviamente lo estoy diciendo de manera muy general, pero tal vez para poner un contexto de quienes no tienen o estén familiarizados con el de implementación. Con esto quiero decir que con esta versión de HL7 Fire, interoperar sin una guía de implementación, tal vez desde mi experiencia podría decir que es casi imposible. Digo que casi porque HL7 dispone de una guía de implementación core que está basada en un estándar establecido en los Estados Unidos. Pero esta no se puede, si no se perfila, no tiene mucho sentido, ya que lo que provocaría es que los casos de uso se tienen que ajustar a ese estándar que está modelado totalmente para escenarios en Estados Unidos y no algo más customizado a nivel de país como si lo hicimos acá. Entonces, el flujo era
La caja en este momento está enviando notificaciones, de hecho ya es un proyecto en producción, ellos están notificando vía Fire basado en la guía de implementación que se desarrollaron, es decir, ellos validan contra el servidor HLS de Fire que el Ministerio de Salud implementó. Esa validación tiene un componente de seguridad. Yo puse en lo que es, lo que llaman en HL7, HL7 Smart, que tiene un componente de autenticación. Eso no se está considerando ahora, se utiliza otro estándar mientras se avanza en una segunda fase en ajustar más a una autenticación basado en el estándar Fire, más en un estándar más abierto o más para industria más abierta, hasta poder llevarlo a procesos ETL, es decir, la conversión del estándar al modelo de datos del negocio del Ministerio de Salud y ellos poder aprovechar estos datos y bueno, ya ahí generar métricas, generar estadística y que esto sea un insumo también para generar políticas públicas a partir de esta información que se está haciendo. La idea es, y creo yo que en la hoja de ruta que tiene el Ministerio de Salud en algún momento es ampliar un poco más la notificación e ir incluyendo a otros actores en el mismo, pero siempre que siguiéndose la guía de implementación y que esta se haga de esta manera. Siguiente. Y bueno, esto es importante porque creo que es la tarea que vamos a tener que hacer también en la parte privada. La parte privada puede ir comenzando en el diseño de guías de implementación en casos de uso que crean importantes, como lo dijo ahora Paul. Muy interesante tal vez ver la parte de laboratorios, si podemos avanzar en ese sentido, ir creando desde la parte privada de arquitectura y bueno, y creando también en un consenso nacional las guías de implementación para las mismas. ¿Cuál es el ciclo de vida de una implementación? Pues bueno, se eligen los casos de uso específicos que se quieran interoperar. Estos se eligen los recursos y se perfilan. Una vez esto se haya hecho, se hace una conectatón. Una conectatón básicamente es una actividad técnica donde varios proveedores se reúnen y prueban la guía de implementación. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de validar si esa guía de implementación fue bien diseñada, si todo está bien considerado, si hay algo que cambiar, modificar o añadir, permiten la guía de implementación y le permite también a la parte de la industria, pues ir subiendo el nivel de la capacidad de diseño, implementación y pruebas. Entonces, por lo que creamos un pequeño de laboratorios controlados, ponemos un servidor con la guía de implementación que se perfiló y se hace esta prueba. ¿Qué se busca? Se busca, bueno, así, aunque suene irónico, se busca que falle. ¿Por qué? Porque lo que ocupamos es que la guía de implementación esté lo más probada posible y no dar por un hecho que el primer diseño quedó perfecto, sino que justamente los implementadores, la parte técnica y aún la parte clínica que observa el dato que se está transmitiendo, se pueda validar de manera correcta. Y una vez terminemos con ese proceso de probar la guía y afinarla con los comentarios, con las observaciones que post conectatón pueda generar, hacer una publicación de una versión estable y a partir de ahí ir iterando, ir madurando las guías de implementación o ir incluyendo nuevos casos de uso. Siguiente. Y bueno, entonces, esto es, obviamente esto no es ya una propuesta en pie, sino es un sueño, una visión en que hemos compartido con Frank, con Paul desde Campi, es como poder mirar una infraestructura a nivel país. Esto está mucho más detallado, creo que ahora Frank va a dar algo mucho más fino, pero a nivel de Fire es esto, ¿verdad? Tenemos una guía de implementación que rige para todo el país, pero tenemos dos sectores, la parte público y privado, pero tenemos un estándar que puede ser el proxy y es el proxy para el intercambio de datos a nivel nacional. Entonces, la guía de implementación lo que hace es de generar las reglas para todos que queremos interoperar, valida exactamente lo mismo y lo que estaríamos cuidando es tener datos más estandarizados, tener datos de mejor calidad y tener datos mucho más sensibles. Así que cualquier tablero, cualquier dashboard, cualquier indicador que cualquier institución quiera comenzar a generar basado en los datos que se interoperen, va a ser, bueno, va a ayudar mucho al tema de la métrica. Un tema muy importante, cuando se interopera, uno no intenta interoperar todo el dato, uno trata de interoperar el dato que genere el valor a cada institución. Así que, por ejemplo, si el Ministerio de Salud, o en este caso la caja pues, específicamente, el modelaje de datos del paciente pueden ser 200 variables, es decir, 200 diferentes tipos de datos que construyen el paciente,
el valor realmente que yo necesito no es que me pasen el modelo de datos que tenga la caja. Yo lo que necesito es que me pasen del paciente la suficiente información para yo poder ubicarlo en mi sistema de información, o yo lo pueda crear basado en un punto base y con esto poder interoperar y que todos tengamos los datos suficientes para poder indicarlos, por ejemplo, en el campo del paciente. Una otra cosa podría ser el tema de alergias o medicamentos. Ahí sí requeriríamos pues un nivel más detallado para saber, bueno, qué medicamento el paciente está tomando, qué alergia hay que considerar de un paciente, y ese nivel de modelamiento pues ya varía, pero y tiene otro propósito, pero básicamente lo que se busca con la guía de implementación es poder definir todo eso, no solamente los alcances, sino el dato que alcance tiene a la hora de impactar los sistemas de información. ¿Sí bien? Y bueno, por acá, esto es un sueño. De hecho, lo que Paul contó es en este momento estoy trabajando como consultor internacional con el Ministerio de Salud de República Dominicana. República Dominicana, justamente esta semana cerramos 2 semanas en varias actividades porque ellos quieren avanzar con lo que se llama el IPS, que es el International Patient Summary, que básicamente es como la epicrisis interoperable nacional en nuestros casos. Y esto es un perfil modelado por parte de FHIR, y lo que intenta hacer es, ellos avanzaron en no esperar a que los países diseñaran justamente esta especie de epicrisis clínica electrónica, sino ya ellos iniciaron un trabajo con algunos criterios técnicos clínicos donde los países puedan tomarlo y lo puedan tomar y lo terminen de ajustar. Entonces, básicamente, hice una descripción muy rápida para que tengan un contexto cuando escuchen. Se va a comenzar a escuchar mucho en Costa Rica. De hecho, hay conversaciones estamos implementando el IPS y el IPS. Bueno, si usted escucha en el contexto de salud digital, interoperabilidad, que se estaba trabajando e implementando el IPS, créame que entonces que lo que se está haciendo es un esfuerzo para poder interoperar su historia clínica resumida a nivel nacional y bueno, con un alcance también transfronterizo. Entonces, podemos decir que, bueno, es un documento electrónico básicamente y es un extracto del estado en el momento del paciente, y que es de información clínica. Pues tal vez si le das unos al teclado porque tiene ajá. Está basado básicamente, es decir, no comenzaron de cero, sino que está basado en la norma de ISO 27269, que es una norma más occidental, y de la norma europea 17269. Las dos van siempre vinculadas con lo que es la calidad y la seguridad del dato, de la información y del paciente. Obviamente fue diseñado originalmente para la atención transfronteriza no planificada, es decir, esto no responde a una especialización, responde más a un tema más general para que el médico tenga ese contexto de la situación del paciente. Creo que hay otra por ahí, Frank, perdón, Paul. Y esto es importantísimo porque si eventualmente ustedes van a trabajar, yo no sé, digamos, en qué grupos podríamos de repente coincidir, pero si trabajamos nacionalmente en el IPS, tiene que tener estas condiciones. Eso es importante porque esto no lo determina el tecnológico. De hecho, muchos de los procesos de interoperabilidad quien interviene es el clínico, y es un set de datos mínimo. Además, no es exhaustivo, es decir, normalmente cuando se perfilan recursos FHIR no son kilométricos, sino que se apuesta más por la calidad que por la cantidad. Son independientes de la especialidad y de la condición, pero clínicamente relevantes. Es decir, yo no genero una epicrisis oncológica, pero sí quien tiene un episodio oncológico tienen que sumarse a su historia clínica lo que es relevante sin llegar a la especialidad. Y bueno, y que trabajando en este caso, con IPS, que es un trabajo que se quiere hacer o se va haciendo a nivel país, pues se habla pues del perfilamiento del IPS, es decir, ajustando a aquellos datos que el IPS no los presenta o los sugiere de inicio, pero los ocupamos a nivel país. Hacemos el diseño de guía de implementación, pues vamos a avanzar en una conectación para validar el diseño y los escenarios, hacemos los ajustes y las publicaciones. Digamos que eso es como lo que nos hemos venido imaginando, de tener un IPS nacional que sea no solamente para la parte pública, sino para la privada, y se puedan intercambiar datos entre ambos sectores. Siguiente. Y bueno, nada más, esto es, a manera muy rápida, es cómo está conformado el IPS. HL7 sugiere que datos de estos pueden ser requeridos, algunos son opcionales y otros son sugeridos.
Entonces, cuando se mide, si quiere construir el IPS, se puede construir un IPS muy, muy pequeño o se puede construir un IPS muy, muy amplio, tal cual el estándar lo permita y lo sugiera. Entonces, quienes visiten la página de HL7 del IPS se van a dar cuenta que hay un gráfico como esto y les va a ir mencionando de cada segmento que se solicita para el IPS, bueno, qué datos son sugeridos y cuáles podrían ser opcionales. Siguiente. Es lo que les decía, ¿verdad? Esto es básicamente cómo se compone un IPS. Como ustedes ven abajo, están los datos requeridos, los recomendados y los opcionales. Nada más lo mencionamos porque esto es mucho más extenso, pero solamente para que sepan de que el IPS no es una construcción única para todos los países, para todos los escenarios, sino que puede haber una prueba de concepto mínima. De hecho, aquí en República Dominicana se está utilizando lo requerido, lo mínimo, para hacer una prueba de concepto para que el Ministerio de Salud pueda validar de que puedan interoperar y que esto pueda ser mucho más amplio. Y creo que Costa Rica pues podría estar también yendo por el mismo camino en ese sentido. Siguiente. Y bueno, nada más vamos a tocar unos temas pues, que son bastante obvios en esto y que la información clínica en algún aspecto es mejor tenerla codificada que tener un aspecto narrativo. Si no tendríamos que lidiar con la narración de cada médico respecto a muchas cosas sobre diagnósticos, medicamentos. Entonces, en temas de estándares se han venido habilitando lo que llaman terminologías, básicamente son catálogos estandarizados y clínicos. En este caso, pues Costa Rica ha venido apostando por SNOMED. SNOMED es una terminología clínica. No es como quienes han trabajado con el CIE-10, que es un catálogo plano, donde tiene un código que está dividido por capítulos, tal vez por especialidades, y tiene su descripción. SNOMED tiene algo particular y es que es vinculante en una jerarquía y que es también de tipo grafo. Esto significa que especificando un diagnóstico se pueden hacer investigaciones a otros aspectos. Entonces es importante mirar respecto a SNOMED como una adopción nacional y bueno, tiene sus retos y desafíos, más que todo porque es licenciado, tiene un costo, pero el ganancia de poder codificar con su nombre y que estos aspectos y términos clínicos aporten a no solamente el diagnóstico, sino la investigación, pues son bastante valiosos. Siguiente. El estándar LOIN, que es básicamente lo que se está proponiendo para lo que es, la terminología LOIN, para lo que es resultados de exámenes de laboratorio. También, pues, HL7 lo soporta, tiene alrededor de más de 100,000 conceptos activos, está traducido a 80 idiomas y tiene más de 60 versiones. Esto significa de que ya son terminologías bastante maduras. Esta particularmente es una terminología que es gratis, es decir, no tiene un costo por utilizarse, tiene un costo de implementación nada más, es decir, lo que le cueste a la institución o al país desplegarlo y disponerlo, y pues que tiene pues también esta serie de datos sensibles que permiten tener indicadores eventualmente, no solamente en poder llevar el tema de lo que es los conceptos de laboratorio, poder clasificarlos, sino que esto luego en análisis, cómo se puede dar más adelante. Siguiente. Y bueno, y lo último, creo que es el más conocido, que es el estándar DICOM, que es el estándar para justamente las imágenes médicas digitales. HL7 lo soporta y de hecho tiene un módulo específico para la gestión, es decir, tiene un módulo específico en cómo tiene que tener un ciclo de vida en la gestión del dato, qué interacciones tiene con lo que son los órdenes, el proceso y los resultados, y para cada proceso HL7 da un soporte. Sí, dale tal vez a la próxima poll para terminar, y con esto es muy interesante. Hay una especificación que se llama Firecast y esto es muy, muy interesante porque permite una sincronización con el estándar. A mí particularmente, yo me inicié en el mundo de salud digital trabajando en proyectos de imágenes médicas digitales y bueno, esto siempre me parece muy, muy, muy interesante más que todo porque tener ese tipo de tecnología de especificaciones que permiten sincronizar y tener el dato bien estructurado, pues es importante.
Creo que es hasta acá donde llega mi presentación. Si le dan siguiente, creo que ya no soy yo, sino Fran, pero sí. Así que muchas gracias por el espacio y bueno, espero haber aportado a la sesión. Gracias, Alejandro. Adelante, Frank. Bueno, a mí me toca, como les dije hace un ratito, hablar un poquito de interoperabilidad y de X-Road. Aquí están las definiciones de qué es interoperabilidad y qué es X-Road. Básicamente, cuando queremos interoperar, estamos intercambiando información, datos y conocimiento entre entidades. Esto lo hacemos en línea y lo que hacemos es tal vez como consolidar información entre todos los sistemas. X-Road es una plataforma de interoperabilidad que se diseñó en Estonia y es la base de todo el gobierno digital del gobierno de Estonia, que como muchos sabrán posiblemente ha sido puesto como un ejemplo en temas de interoperabilidad. Es increíble las cosas que puede hacer uno en el gobierno de Estonia. Me decía alguien que uno puede montar una empresa en forma digital, digamos, desde aquí, para que ya y montar una empresa y todo lo que significa, o sea, que esté el registro, en el registro, lo que sería aquí, ¿verdad? Tener el registro nacional, tener la patente de la municipalidad, tener las cuentas de bancos abiertas, tener el permiso del Ministerio de Salud para funcionar, estar inscrito en la caja, tener ya la póliza del INSS de riesgos del trabajo. En Estonia pueden hacer todo eso. Si yo quisiera hacerlo de aquí, hacer una empresa en Estonia, duraría 10 minutos haciendo esto. Y esto es gracias a la interoperabilidad. Pasas al siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un ejemplo de un caso de uso. Había agregado una filmina, pero no salió, porque hemos estado oyendo que muchas empresas o instituciones están interoperando. Y el problema que nosotros estamos viendo es que esas empresas, así por ahí está, la de arriba, Paul, esa. Esas empresas lo que han estado haciendo es conexiones punto a punto. O sea, aquí hablamos de interoperar y decimos, bueno, conectemos la caja y el INSS, por ejemplo, pero eso es punto a punto y ellos tuvieron que diseñar toda la conexión, la seguridad, todos los temas de cómo se ponían de acuerdo. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, digamos, si yo tuviera 4 hospitales que quisieran interoperar entre ellos, lo más probable es que tengan que empezar si no usamos un sistema de interoperabilidad como el X-Road, vamos a tener que hacer conexiones entre todos los hospitales y hay que programar cada una de ellas, porque cada una tiene diferencias. Esto normalmente es el número de hospitales multiplicado por el número menos 1 de hospitales dividido entre 2. O sea, para 4 es 4 por 3. Entre 2 ustedes pueden conectar 6 hospitales. Y además estamos haciendo temas de traducción de datos entre todos los hospitales, entre cada uno de ellos para poder trabajar. Eso es parte de lo que queremos resolver en el tema de interoperabilidad con X-Road y los estándares. Si nosotros logramos que dentro de la conexión, si quieres pasar a la siguiente, Paul, si nosotros logramos que el estándar de interoperabilidad, esto es X-Road. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, hay un servidor central donde yo registro qué personas pueden interoperar y a qué pueden accesar, cuáles servicios de las otras instituciones pueden recibir datos. Esto va a un bus común. Si ustedes ven, lo que hay es una conexión entre la institución y el X-Road. Quiere decir que si yo quiero agregar otra institución, lo único que hago es poner lo que se llama un servidor de seguridad, que es el que me hace la interfase entre mis sistemas, que no tengo que modificarlos, y el X-Road. ¿Okay? Entonces, la conexión es mucho más sencilla.
al estar operando en 3 sistemas en el centro, con estándares, facilitamos la comunicación. Hay otros tipos de servidores que están en la parte, digamos, inferior a la derecha, que son los servidores que se encargan de poner los timestamps de los mensajes y encriptarlos y entonces asegurarse que lo que está transmitiéndose entre una institución y otra no pueda ser luego negado que se hizo. Eso es no repudio, o sea, significa, no, vos no me mandaste ese mensaje, no, mira, aquí está en el log de timestamp, lo mandaste a tal hora, y fue encriptado de forma segura para que nadie lo pudiera ver en el medio. Quiere decir que X-Road quita toda la parte de complejidad de la parte de seguridad y de validación de los participantes y valida a qué información puede accesar. Puede ser que alguien, cuando esté interoperando en esto, pueda tener acceso a la información, digamos, oncológica de un paciente, pero no puede tener acceso a otro tipo de información del paciente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de reglas uno lo puede hacer. Si nosotros logramos pegar los servicios privados a ese X-Road, entonces podríamos interactuar. Aquí, por ejemplo, tenemos como ejemplo los EVAIS, los hospitales que están fuera de la digamos, fuera de la caja, los que están, por ejemplo, manejados por las las clínicas, digamos, ¿verdad? Y las podemos tener amarradas a intercambiando datos con ellos, y si ponemos en un servidor de estos para servicios privados, también podríamos interactuar entre todos ellos. Entonces, la gran ventaja es que podemos intercambiar datos. Si querés, pasemos ahora sí a la siguiente. Este es un caso de uso que se ha propuesto para que los laboratorios privados puedan enviar su información al EDUS. Este es un proyecto piloto, es una primera parte donde el objetivo es que, por ejemplo, si yo me hago un examen y salí que soy diabético, ¿verdad? Porque tengo la glicemia muy alta y otros exámenes que tengo en un laboratorio privado, que esta información la podemos mandar y que esté almacenada en el EDUS. Pero no es solamente mandar el reporte, el PDF, ¿verdad? Porque lo que queremos también al interoperar es que después ojalá pudiéramos tomar esos datos para ver cuál es la incidencia de hacer estudios de incidencia, por ejemplo, de la población diabética de Costa Rica. Para eso necesitamos transmitir datos y que todos estemos hablando. Entonces, amarrando un poquito lo que decía Alejandro, los laboratorios privados, los que dice LIS, tienen sus propios códigos. Cambiar esos códigos es de locos, pero sí podemos hacer un traductor que cambie el código del laboratorio a un código estándar de LOINC. Ese código estándar de LOINC se encapsula en un mensaje HL7 Fire que se envía por X-Road con destino al EDUS. Entonces, dentro de la plataforma de X-Road estamos hablando un lenguaje común, ¿verdad? Ese mensaje en HL7 Fire llega a la caja y hay un traductor de LOINC a los códigos del EDUS. Entonces, ese dato que queríamos manejar se guardaría en el EDUS con el código que usa el EDUS, ¿verdad? Y entonces, de ahí podríamos después hacer ¿cómo se llama? Estudios y otras cosas que se pueden hacer de investigación con esos datos, además de que los pacientes pueden ver eso, y cualquier doctor que pudiera tener acceso al EDUS, y ya estamos dentro del ambiente interoperable, los doctores podrían conectarse al X-Road y obtener información directamente del laboratorio o de EDUS. El Ministerio de Salud sería el que define cuáles son los
estándares de comunicación, por ejemplo, las guías de implementación de HL7 Fire, y el Colegio de Microbiólogos ayudaría a los laboratorios privados a hacer esa tabla de traducción que sería automática, ¿verdad?, en los sistemas de ellos, para pasar de sus códigos al LOINC. El Colegio de Microbiólogos nos manifestó que estaban muy interesados en el proyecto y que ellos con gusto harían una comisión para hacer la validación de esas traducciones para certificar que la traducción de las pruebas es válida. Pasa, Paul, por favor. Ok, el otro caso de uso que viene derivado de vean qué interesante, cuando uno hace un caso de uso, nos apareció otro caso. Resulta que hay laboratorios pequeñitos que no tienen el volumen para hacer ciertas pruebas. Entonces ellos lo que hacen es que mandan las pruebas a un laboratorio grande. El laboratorio grande hace sus pruebas y les remite los resultados al laboratorio pequeño. Bueno, si nosotros tuviéramos una plataforma de interoperabilidad en el sector privado, ahora no estamos hablando de la plataforma de interoperabilidad del sector público, y más adelante vamos a ver ya la arquitectura completa de cómo funciona esto. El laboratorio privado pequeñito puede hacer la misma traducción, montar un HL7 y crear la orden en el otro laboratorio privado. Y entonces el laboratorio lo procesa y cuando termine devuelve los resultados por la misma vía para que el laboratorio pequeño lo incorpore en sus reportes. Entonces, como ustedes ven, aquí hay un caso práctico que puede ahorrar muchísima plata, porque en este momento el laboratorio privado tiene que digitar la información, mandar las muestras con los exámenes que quiere hacer. En el laboratorio grande vuelven a digitar los datos para ingresar los datos, la muestra, crear su propio número de reporte, generar un reporte y mandarlo al laboratorio privado que tiene que agarrar el reporte y digitar los datos en su sistema. Vean el potencial de ahorro si los dos sistemas pudieran intercambiar datos entre ellos. Pasa, Paul. Ok, entonces aquí ya estamos regresando a conversar sobre cuáles son las oportunidades de un sistema en el país. Entonces lo que queríamos hablarles ahora es un poco sobre los avances que tenemos en lo que es el diseño del sistema interoperable del país. Como mencionamos Alejandro y Frank y mi persona, ya existen en el país los guías de implementación iniciales emitidos por el Ministerio de Salud. Eso para el sector privado también es un detonante para decir, ya tenemos guías, pueden comenzar a implementarlas y al implementarlos pueden interpretar, sean entre ustedes, sector privado, y eventualmente con el sector público. Entonces, para facilitar el proceso, se desarrolló una arquitectura. Es este documento que está en pantalla, se llama Sistema de Intercambio de Información de Salud. Para Costa Rica hay un bit.ly ahí, si quieren ver el documento, ahí está el QR. Y resulta ser que esta arquitectura se presentó la semana pasada en el Hub, que se llama Global Life Centered Hub, es el clúster de iniciativas en salud. Muchos de los actores del sector privado, incluyendo multinacionales, se presentó ahí y se está usando como la guía para facilitar el trabajo del sector privado en este hub. Lo hemos presentado en espacios de la Cámara de Salud también para que se dé a conocer. Y ayer formalmente el Comité de Estándares de Datos del Ministerio de Salud lo adoptó formalmente como la arquitectura que va a proponer para el país. Entonces, parece ser que hay este consenso. Lo que va a mostrar el ecosistema es que nuevamente queremos mejorar los resultados de salud para pacientes. Vamos a hacerlo con una atención más efectiva, eficiente para este fin. Y necesitamos para que esto pase de que tanto los públicos entre sí, los privados entre sí, y luego podemos conectar información desde el sector privados y públicos juntos.
Por supuesto, hay algunos desafíos en ese sentido de que mencionó Frank. Vamos a tener que hacer traductores en algunos casos. Mencionó Alejandro también esos ETLs, ¿verdad? Sistemas que transforman. Entonces sí hay traductores, pero por lo menos eso implica que no es una tarea de rehacer los sistemas que tengo, ¿verdad? Si estoy en la caja o estoy en una clínica o hospital privado, no es que voy a rehacer mis sistemas para que sean compatibles con estándares. Vamos a seguir trabajando como estamos y se hacen esas, llamémoslo, tablas de traducción para poder interconectar y interpretar. Hay una parte sobre consentimiento que necesitamos resolver en el país todavía. Estamos trabajando con ProHub para asegurar de que cada entidad con su paciente recibe el consentimiento y que luego en el sistema tenemos la forma de validar de que ese consentimiento se está respetando y traduciendo en la interoperabilidad de las partes de la información del paciente que son debidas. Aquí tengo un ejemplo del modelo de interoperabilidad para que reforcemos algunos de los conceptos básicos. Por ejemplo, estamos mencionando aquí arriba de que el Ministerio de Salud entonces emite esas guías, la formalización. ¿De dónde viene? Bueno, está ahí el Comité de Estándares de Datos que mencioné y hay un comité asesor en donde participamos varias de las entidades que hemos hablado, Cámara de Salud, CAMTIC, INS, Caja, Ministerio de Salud, entre otros. Estos grupos entonces proponen, el Ministerio de Salud formaliza las guías. Las guías son básicamente esas reglas de negocio, como instrucciones de cómo se comparte diferentes tipos de datos. Entonces, en cada sector, privado o público, van a tener lo que se llama, por siglas en inglés, un HIE. En inglés significa Health Information Exchange, Sistema de Integridad de Información de Salud. Es un servicio, literal, es un servidor que implementa esas reglas, es decir, que conoce cuáles son las reglas de interoperabilidad del set de datos que está aprobado. Y este servicio está sentado en una red, como mencionó Frank, conectado por lo que llaman X-Road, esta bus de transferencia de datos. Entonces, las entidades los conectamos a esta red privada y esta red privada tiene este servicio montado que nos permite validar las entidades, ver que consentimiento está dado, ver que la guía de implementación está siendo implementada correctamente. ¿Verdad? Tiene como servicio de validación. No es un repositorio de datos. Es como el policía de tránsito, ¿no? Está ahí para validar de lo que se está pasando es debido. El sector privado implementa su X-Road para sus participantes, sus entidades. El sector privado monta su servidor de intercambio de datos, ¿verdad? Mientras que está siguiendo las reglas emitidas, entonces las entidades en el sector privado pueden comenzar a interpretar. En paralelo, el sector público también está haciendo esa tarea. Está montando su X-Road público, está montando su servidor de intercambio de datos en entidades públicas. Y eventualmente estos dos servicios pueden hablar entre sí. Los X-Roads hablan entre sí, se puede hacer chequeos de estándar entre sí, ¿verdad? Para que podamos cruzar la frontera entre públicos y privados. De hecho, como mencionó Frank, sobre X-Road van a haber otros servicios públicos. Por ejemplo, una entidad privada conecta al X-Road para hacer un intercambio de datos, aunque es fuera entre los privados, necesita conectar al X-Road público, por ejemplo, para consultar identidad, servicios de identidad, conecta al Tribunal Supremo de Elecciones para saber si los datos de cédula son válidos, conecta a migración para ver cosas de pasaporte o DMEX. El Banco Central tiene servicios de identidad y la misma caja tiene su propio sistema
de información o identificación de los asegurados, ¿cierto? Entonces, hay una consulta que igual podríamos hacer desde privados para asegurar identidad bien manejado. Mencionamos también en el diagrama de Frank de que hay servicios de, ¿cómo dijiste? Trust, los certificados, ¿cierto, Frank? Efectivamente, estaríamos habilitando conexiones con los servicios del Banco Central. Banco Central emite el sellado de autenticidad de las entidades. Entonces, una certificación por entidad, organización. Entonces, para saber que la clínica X es quien dice ser, el Banco Central tiene esa certificación. Y luego que la persona dentro de la clínica es quien dice ser, el médico, etcétera, también hay sellado, ¿verdad? Que es la firma digital de las personas. Entonces, esos servicios de certificación estarían en la red. Por ejemplo, lo usamos hoy día a través de Gaudí. Eventualmente, entonces, esto sería el modelo. Conectamos entidades, ellos intercambian en su sector y hay posibilidad de cruzar y consultar y consumir servicios también públicos. Sean servicios públicos generales como los de entidad o autenticidad, pero también los servicios eventualmente de salud, consultando a las entidades de salud públicos. El último pedazo aquí que se mencionó es lo de consentimiento. Mencioné que cada entidad manejaría consentimiento con su persona, con su paciente, pero podría haber también servicios desde ProdHub de validación o el rechazo de consentimiento, si fuera el caso de que monten un servicio de este estilo. Entonces, esa es un poco la arquitectura que mencioné en la FENMINA, creo que fue en la anterior o tras anterior. Este documento tiene la prosa que describe este modelo. Entonces, le invitamos a conocer este documento, está abierto para lectura y se puede hacer comentarios también. ¿Cuáles son algunas de las funciones de un HA? Y aquí, Alejandro, si estás por ahí, me puede ayudar complementando con las funciones y servicios de un HA. Por ejemplo, mencioné que ayuda en la interconexión, está validando la estandarización de los datos, está viendo esta gestión de consentimiento como funciones. Y entonces permite o brinda servicios, la oportunidad de consultar al sistema y ver quién tiene cierta información. La integración con los fines de salud pública, como menciona Alejandro, en notificación, vigilancia. Permitirá casos de investigación para el sector salud mucho más amplio y en tiempo real, haciendo consultas a través del sistema para conocer el estado. Y es un ente que está certificando que lo que va está bien hecho. En el sector privado, nada más quería mencionar de que estamos en el proceso de ubicar y crear la entidad que va a administrar el HIA del sector privado. Tenemos conversaciones con una entidad que no menciono simplemente porque no se han terminado de establecer, pero la idea es que sea una entidad que está operando el HIA sobre su red con ciertos servicios técnicos en donde las entidades que queremos participar utilizando el servicio del HIA para intercambio, probablemente tenemos que pagar como una cuota mínima, ¿verdad? Eventualmente para que consumimos ese servicio que permite que siga operando. La estructura operativa de esta entidad es muy liviana, necesitaría tener como una junta directiva mixta de representantes del sector y también un comité asesor técnico, ¿no? Para estar seguro de que está siendo bien administrado. Lo definamos de esa forma porque es lo que pasa en otros espacios, ¿no? No sé si conocen, entre las empresas de telecomunicaciones hay un servicio que se llama el IPX. Está sentado en el NIC-CR, en la Academia Nacional de Ciencias. Es un servicio que brindan a las telcos para que ellos puedan pasar datos entre sistemas de telecomunicaciones a nivel nacional para evitar tener que ir cada vez a subir a Miami cada vez que se hacen transacciones en datos a nivel nacional. No tiene sentido salir y regresar. Entonces se pone este IPX en el NIC y permite, perdón, que a nivel nacional hay un acuerdo de transferencia de datos a través de ese servicio. Es el mismo estilo de modelo
lo que estaremos haciendo en el sector de salud. Y para implementarlo, lo hemos mencionado de que las entidades que estamos participando, eventualmente vamos a estar montando en nuestra entidad, si no lo tenemos ya, un servidor FHIR que está haciendo ese trabajo de conectar y manejar los datos estándar. Y también ese servidor X-Road, que es el que maneja la conexión a través de esos protocolos, ¿no? Entonces serían servicios que montamos en las entidades para poder participar en este intercambio. Y como mensaje final de mi parte, y luego paso la palabra de regreso a Alejandro y Frank, es hora de comenzar a hacer eso. Es hora de que entidades nos comenzamos a ordenar para que podamos estar implementando las guías de implementación conforme salen. Ojo, no tenemos que esperar a que las guías de implementación estén formalizadas para comenzar a trabajar y proponer las siguientes. Como ejemplo, en el sector privado se podría tener una prioridad que no es el prioridad país, pero para que entre privados se quiera intercambiar ciertos datos, se pueden, ¿cierto? Se pueden ponerse de acuerdo, trabajar guías de implementación, luego se puede subir al Ministerio de Salud, pedir al Comité Técnico en datos del Ministerio de Salud que lo validen como una propuesta nacional. Y ahí entraría en el proceso que menciona Alejandro de tener Conectathon, hacer las pruebas y oficializar y formalizarlo. Entonces, lo que voy con esto es, podemos hacer cosas en el sector privado mientras se terminen formalizando a nivel país algunos de esos acuerdos. Devuelvo la palabra a Alejandro. Si tenés algún comentario, decirle. Bueno, solamente acotar, estamos ya con 2 minutos sobre tiempo, entonces Pasa la vamos hora. a las palabras finales y bueno, cerramos la sesión por el día de hoy. Adelante, don Frank. Nada más agradecerles la oportunidad para poder exponer estas ideas y transmitirles la importancia que tiene esto para la salud de los pacientes. Tenemos que recordar que esto es pensando en los pacientes, es una solución paciente céntrica. Queremos que los pacientes tengan mejores servicios de salud y mejor calidad de vida. Y creemos que este tema de interoperabilidad es importantísimo para lograr ese cometido. Aquí hay una consulta para ti, Frank, en el chat. Marcela Montero pregunta si el caso del uso en laboratorios privados ya está en curso o es un proyecto a futuro. Está en curso, en el sentido que hemos estado conversando con todos los actores, sobre todo con el Colegio de Microbiólogos. El tema es que tenemos que montar primero la infraestructura, ¿verdad? Tenemos que montar el X-Road primero para poder tener la base y el HIE, esa es, digamos, la base para la arquitectura. Y después podemos empezar a interoperar, crear los traductores y empezar a hacer casos de interoperabilidad. Por ejemplo, otro caso de interoperabilidad es que un médico diga, bueno, deme todos los resultados que encuentre en todos los laboratorios privados que están afiliados al X-Road. Entonces, él va a sacar los datos del laboratorio A, laboratorio B, laboratorio C, y los va a presentar al médico en la consulta privada. Eso podría ser un caso de interoperabilidad del sector privado. Pero sí estamos con pasos muy fuertes y yo tendría el sueño de que el año entrante ya lo tengamos operando. Una consulta, si Alejandro, si estás por ahí todavía. Perdón. Sí, aquí estoy. No, Alejandro, nada perdón. más para saber si la iniciativa de interoperabilidad de receta digital ya está en camino. Bueno, no oficialmente escuché de que parece que sí como una segunda fase en que se está pensando en interoperar y entonces sé que apremia el tiempo, digamos que puedo decir que parece que sí hay ya una iniciativa en ese sentido. Muchas gracias. Y devuelvo la palabra a Katy. Muchas gracias.
No, más bien muchísimas gracias. No sé si don Alejandro tenía unas palabras de cierre y si no por acá. Ajá, adelante, don Alejandro. No, tal vez en un minuto, menos de un minuto, decir, bueno, que es importante que los diferentes sectores de la parte de salud se involucren en este proceso. No es técnico, hay un gran porcentaje que es una discusión clínica y que tienen que también estar involucrados los tomadores de decisiones y la parte de planificación creo que son estratégicos, así que sé que se ha hablado muy poco de que la parte clínica está involucrada aquí en toma de decisiones, así que están invitados desde Camtic, estamos Paul, Frank y yo impulsando muy fuerte esto, así que con las puertas abiertas y las manos abiertas para recibirles y coordinar. Bueno, más bien muchísimas gracias, don Frank, don Alejandro y don Paul. Y bueno, a todos los demás también invitarlos a la última sesión que va a ser el 15 de diciembre, la última sesión de estas capacitaciones. Igualmente esperamos el próximo año venir con nuevas propuestas de capacitación en esta línea y cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos. Buen día. Muchas Buen gracias, día. buen día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buen día. Muchas Excelente. gracias, buen día. Hasta luego.